Mireia Piccioli es el nombre de la más reciente de las videntes o supuestas videntes que se están popularizando en América Latina. Y el tema de las supuestas videntes de distinto tipo, algunas de ellas actuales que han venido a América Latina o España, es un tema sobre el que tenemos que reflexionar los católicos y tenemos que recordar qué es lo que enseña la Iglesia al respecto. La Iglesia tiene dos enseñanzas importantes sobre este tema de las supuestas videntes. En primer lugar, pide a los católicos que tengamos la prudencia de tener un sano escepticismo y una sana duda natural frente a supuestos videntes. Es decir, la actitud católica correcta no es la del crédulo que inmediatamente cree que esta es una aparición correcta y que es una aparición verdadera o que es un vidente verdadero o verdadera simplemente porque lo dicen otras personas o porque la persona da testimonio de sí misma. Es decir, si yo comienzo a decir que soy un vidente, la gente tendría que creerme solamente porque yo lo digo. Y ni siquiera Jesús quiso que lo creyeran por su propio testimonio, sino por el testimonio que daban sus obras y el Padre que daba testimonio de él. Este principio de la Iglesia Católica de que nosotros tengamos un sano escepticismo en vez de una credulidad no es un capricho de la Iglesia. Se basa en esa enseñanza fundamental de la carta a los hebreos, donde el autor nos dice de forma muy clara: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen atraer por doctrinas llamativas o extrañas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, la doctrina que nos ha enseñado la Iglesia no necesita ninguna novedad, no necesita de ningún místico o no necesita de ningún vidente para que venga a revelarnos cosas nuevas. Y precisamente el autor de la carta a los hebreos, y estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo, ya advertía a los primeros cristianos, cuando Jesucristo hace poco había muerto y resucitado, que ya estaban comenzando a buscar algunas doctrinas llamativas y extrañas, nuevas revelaciones, cosas nuevas. Y es una tentación malsana. Parece virtuosa porque supuestamente estamos atraídos hacia algo que nos habla de Dios, de la Virgen, del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad. Pero no es así. Nos está atrayendo una curiosidad malsana que cae en la credulidad, no en la fe. La fe es la virtud teologal, es decir, esa virtud que no surge por mérito humano. Eso significa virtud teologal, que es una virtud que viene de Dios, que ha sido dada por Dios. La fe es esa virtud que nos permite creer en todas las verdades reveladas. La credulidad, en cambio, es la debilidad de mente que nos lleva a creer como verdaderas cosas que son, en el mejor de los casos, dudosas. El segundo principio, decía, dos principios fundamentales se aplican sobre esto. El primero, el del sano escepticismo que el cristiano debería tener, porque el Señor le pide a través de la carta a los hebreos, en las Sagradas Escrituras nos pide que creamos en Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, y que no nos dejemos atraer por doctrinas llamativas y extrañas. El segundo principio es el principio de que el católico debe considerar toda aparición supuesta, todo vidente supuesto, como falso mientras la Iglesia no determine su validez. No es al revés, hermanos. No es al revés. No es que nosotros debemos considerarlo verdadero hasta que la Iglesia lo pronuncie falso. No. ¿Por qué? Porque la Iglesia no tendría tiempo, tendríamos a todo el Vaticano, en vez de estar gobernando la Iglesia, siguiendo la cantidad de personas en el mundo que se proclaman videntes.
y determinando cada uno y cada uno diciendo no creas en este es falso, no creas en este es falso, no creas en este es falso. No, se aplica una norma de sentido común y es una norma canónica. Toda supuesta aparición, toda supuesta revelación de cualquier vidente debe ser considerada como no verdadera hasta que la Iglesia no la proclame como verdadera. Pueden existir muchas razones emocionales para que a mí me parezca cierta tal o cual aparición o las revelaciones de tal o cual vidente, pero la Iglesia nos pide que tengamos una disciplina interior, que es justamente lo que nos hace miembros de la Iglesia Católica, en nosotros creer únicamente en la verdad revelada y no creer en nada más que en la verdad revelada. La verdad que ya nos ha sido revelada a través de las Sagradas Escrituras y de la doctrina de la Iglesia. Nada más. El resto puede tener un valor de piedad para aumentar nuestra piedad. Pero ¿quién determina si eso tiene un valor para nuestra piedad? La Iglesia. La Iglesia tiene que pronunciarse y decir esto es verdadero. Mientras la Iglesia no lo proclame como verdadero, el católico no puede considerarlo como tal. Esto lo digo en general para que entendamos el cuidado que tenemos que tener con estas tendencias crecientes al número sorprendente de videntes o de supuestos videntes. Tengo años trabajando para la evangelización en la iglesia, hermanos, y creo que no ha habido otro periodo en el que existan tantos supuestos videntes con tantos pronósticos del fin del mundo, de una revelación aquí, de otra supuesta revelación allá, de las cosas que van a pasar, de las cosas que vendrán en el futuro, del fin de los tiempos. Nunca he visto tantas personas y creo que es una enfermedad de nuestro tiempo. Y en consecuencia tenemos que tener una actitud prudente en general. Pero en particular quiero mencionar el caso de Mireia Piccioli, porque en el caso de Mireia Piccioli sí hay temas que son sumamente preocupantes. Alguien me dirá, Alejandro, Mireia Piccioli predica la paz, predica la importancia del dogma de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habla sobre la necesidad de convertirse y de abrazar la cruz que santifica, de que no hay salvación lejos de Dios, de que Dios está lleno de piedad. Leo aquí una de sus supuestas revelaciones. Dios es piedad, sí. Dios es perdón, sí. Pero para ser perdonados con piedad es necesario pedir con el corazón verdaderamente contrito. Totalmente correcto doctrinalmente. Pero no necesito una vidente para que me diga eso. Eso es lo que enseña la Iglesia. Eso es lo que enseña Jesucristo. En el último evangelio que hemos meditado del quinto domingo de Cuaresma, vemos precisamente eso, el perdón cercano, constante de Dios, pero sí en base al arrepentimiento. El problema principal está con las cosas que Mireia Piccioli dice respecto de los difuntos. Prácticamente Mireia Piccioli dice tener revelaciones de los muertos, de las almas en el purgatorio, y sobre esto dice cosas que son doctrinalmente absolutamente incorrectas, como por ejemplo que los muertos están aquí con nosotros, que su presencia está aquí, que nos acompaña, que están contentos, o que piden oraciones. Miren, hermanos, la Iglesia ha sido especialmente cuidadosa con aquellos videntes que han tenido experiencias de almas del purgatorio. Especialmente cuidadosa. ¿Por qué? Porque la Iglesia denuncia, rechaza y maldice directamente el espiritismo. Y el espiritismo es la creencia de que una persona puede hablar con los muertos como si los muertos no estuvieran en un destino definitivo, el cielo o el infierno, o aquellos que ya se han salvado, es decir, que van camino al cielo como destino definitivo, pero que están todavía purificando, purgando y están en el purgatorio, ese lugar que es temporal y que pasado el juicio final y la purificación del último ser humano, desaparecerá y solo existirá el cielo y el infierno. En consecuencia,
esta práctica de la señora Piccioli de recibir fotografías de difuntos y decir, sí, lo veo, dice esto, dice el otro, eso es espiritismo. Y tengo que coincidir con mi hermano y amigo Frank Morera, gran apologista en Miami, del apostolado Siloé, a quien le preguntaron sobre Mireia Piccioli y estas visiones que tienes de los difuntos. Frank Morera respondió muy brevemente: tú sabes bien que el espiritismo es un pecado y está prohibido por la iglesia. Tú sabes bien que la iglesia jamás se mezcla con cosas de este tipo. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en los chats y en el internet. En esto, me parece que Frank Morera es absolutamente contundente. Efectivamente, más allá de toda la buena intención que puede tener la señora Mireia Piccioli, más allá de todas las cosas buenas que pueda decir sobre la Santísima Trinidad y sobre la conversión de los cristianos, que enseña simplemente doctrina católica que no necesitamos que una señora venga a predicárnosla, porque la escuchamos a través del catecismo, porque la escuchamos predicada a través de los sacerdotes, porque la escuchamos enseñada a través de las Sagradas Escrituras. No necesitamos una ayuda adicional en este campo. Y es importante señalar que estas situaciones en las cuales la señora Piccioli se presenta, sobre todo con los difuntos, es extremadamente cuestionable y contraria a la iglesia. La razón por la que abordo a la señora no es porque tenga alguna ojeriza contra ella, ni porque la crea peor o más riesgosa que otras supuestas videntes en las que, porque la iglesia no se ha pronunciado, no creo. Y no creo no solamente como una cuestión personal, sino como hijo de la iglesia, como la actitud correcta de un hijo de la iglesia. La razón por la que lo hago ahora, específicamente mencionando a una supuesta vidente por nombre, es porque sé que está preparando un viaje a América Central y yo quiero desanimar a los cristianos, a los católicos en América Central, a no participar de los eventos de esta señora. Y sobre todo, corregir con mucha delicadeza, pero con mucha claridad, aquellos sacerdotes que promueven estas visitas, porque ellos deberían ser los primeros en enseñar que esas son el tipo de cosas en las cuales los católicos no debemos creer mientras la iglesia no se pronuncie. Y en el caso de la señora Piccioli, la iglesia no se ha pronunciado favorablemente hasta ahora. Que tengas un buen día.